sí, por esta subradio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo, hoy a las 11 de la mañana, un programa especial de Por una Buena Vida, y tenemos a alguien que lo acabo de conocer hace un ratito físicamente, pero que me doy cuenta que venimos enganchados en frecuencias desde otras vidas, pero lo conocí hoy gracias a nuestro querido amigo el pastor Isaac Humana. Aquí tenemos a Alberto Cabrera, alguien que sigue hablando con esa hermosa tonada cubana, pero quiero que te presentes, Alberto, porque recién estuvimos hablando de algo fuera del micrófono que me llamó mucho la atención por la cosa de afinidad con lo que venimos estudiando en distintos países y en distintos momentos de nuestra vida, pero que converge hoy acá. Alberto, un placer tenerte en esta radio. Muchas gracias Mónica, muchas gracias. Contanos un poco de dónde sos. Ay, caramba, sí señor. Ahora cuando te veo, te estoy mirando y estás desde el este, vienes desde el este. Realmente me parece que eres el sol que estoy yo recibiendo. Muchas gracias por este espacio que me brindas para hablar con las personas que en estos momentos me están escuchando. Muchas gracias por tomarse su tiempo. Bueno, pues me preguntaba Mónica de dónde soy. Ya en estos tiempos, y permítame ser totalmente sinceros, vi el sol por primera vez en Cuba, según me dice mi madre. ¿En qué parte? En la parte occidental de la isla, en lo que es Pinar del Río. Es la parte más extrema de la isla. La isla dicen que es como un caimán en la cola del caimán. Ah, mira. Y entonces, pues, ahí me dice mi madre que bueno que ahí nací y ahí vi por primera vez el sol. Si me pregunta de dónde soy de este planeta. Sos ciudadano del mundo. Sí, soy de este planeta porque ya con las investigaciones que contamos, ya como se ha podido ver nuestro planeta desde el espacio, en fotos que nos han enviado los diferentes equipos que tenemos en el espacio, ya cuando vemos el tamaño de una motica de algodón de nuestro planeta, ya imaginándonos eso, podemos decir que somos de nuestro planeta Tierra. Así que vi el sol en Cuba y patria es humanidad, nos decía nuestro apóstol José Martí. Al cual hace muy poco tiempo hicimos un evento, porque yo soy parte de la comunidad cubana haciendo Argentina, aquí cerca, el día de su cumpleaños. Y fue hermoso, estuvo hasta la logia. Hermoso, después te lo paso porque está en el Facebook, lo subí al YouTube. Como una cosa interesante, ayer fue el bautizo de Martí y al mismo tiempo, cuando se hace el bautizo de Martí allá en La Habana, se hace también el bautizo de Abraham Lincoln. Ah, mira qué notable, esa no la sabía. Sí. Ah, mira las cosas que a los 73 años me entero. Sí. No sabía. Hay una coordinación entre Abraham Lincoln y José Martí, muy interesante. Sí. Bueno, viste el sol en Cuba y contanos un poco de tu niñez, porque me imagino que desde chico ya te habrás preguntado ¿quién soy? Sí. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi misión? Sí. Sí, ya en estos momentos ya, como soy una persona mayor, ya con hijos y nietos. A ver, ¿una persona mayor de cuánto? Sí, ya tengo 74 años. Ah, me ganaste por uno. Sí, tengo 74 años y tengo hijos y nietos. Pero bueno, en este caso mi persona no es cosa que pueda reflejarse como algo tan ejemplarizante. Lo que sí ya, con esta experiencia que he adquirido, me he dado cuenta que he sido un pasado grabado que he ido proyectando a través del tiempo y en estos momentos me he podido un poco no liberar de ese pasado, pero sí he intentado más que todo tratarme de conocer yo a mí mismo a través de una
una tenacidad muy fuerte, eso sí puedo decirlo con orgullo, porque fui capaz de ser observador de Alberto, no lo que Alberto observaba. O sea, que me mantuve en estos momentos, presento unos 7 o 8 diarios de más de, yo diría, ya llevo ya más de 45 años que comencé, día a día escribiendo lo que se hace, día a día reflexionando, terminar la jornada y un momento de reflexión entre yo y mi yo, escribiendo lo que veía como una película, y casi que me volví un historiador de mi vida y mi familia, la sociedad y el mundo. Todo me di cuenta que estaba interrelacionado y que somos un producto de un pasado grabado que cada cual proyecta como su verdad. Entonces, no solamente eso, sino también que para tratar de ver ese niño que comenzó dentro del vientre de nuestra madre y que sabía que aunque nací un día, había comenzado antes, por ejemplo, muy calculado lo hice, yo nací el 16 de enero de 1950 y comencé a existir el 15 de abril de 1949. Perdón, ¿De dónde venía? somos del mismo signo y del mismo día. Oh, qué interesante, Mónica, muy interesante. Porque si bien mi madre me anotó el 17 de enero, yo astrológicamente nací a las 11:55 del 16 de enero. Por eso yo festejo el 16 y el 17 de enero. Oh, qué interesante. Capricorniano, Sí. ahora veo tu tenacidad y tu investigación. Sí, mira qué Y interesante. los tres, Isaac Humana, vos y yo somos el mismo día. Mira qué interesante. Pues nada. Solo Nada es interesante casual. cuando existen las sincronicidades. Las sincronicidades, bien decía Carlos Jung, y haciendo un paréntesis en lo que iba narrando, Y Pauli, que fue sí, el premio Nobel. estas sincronicidades que les recomiendo que las tengan en cuenta. Yo las tengo muy en cuenta, ya que ya tengo una sincronicidad, en este caso con Mónica. ¿Qué cosa es una sincronicidad? Es un acto que sucede, que para el que le sucede es importante, pero sin embargo es algo como se dice la coincidencia, o sea, aquello que decimos, hablando de Rey de Roma y por la puerta se asoma, o que estemos un momento determinado hablando por teléfono y de pronto nos suena también el teléfono con otra llamada y es con la persona que estábamos conversando con el otro, refiriéndose a esas casualidades que se presentan. Tiene su explicación dentro del espacio de la física cuántica, a la Totalmente. cual me he un poco especializado. O sea, Jung y Pauli dieron explicación Exacto. con la teoría esta de muchas cosas que pasaban y que eran inexplicables en el plano espiritual. Sí, así Y que psíquicos. no me asombra que ahora sentado contigo aquí empezamos nosotros a dar saltos de alegría diciendo, pero ¿y eso? ¿Pero cómo es? ¿Pero qué casualidad? Así que ahora aquí se van a divertir los que nos están oyendo en esta serie de sincronicidades que vamos a tener. Ya me estoy divirtiendo yo, que ya es un logro. ¿Y entonces? Sí, entonces bueno, nada, continuamos con el relato que estaba haciendo yo sobre lo que iba haciendo. Y entonces esos diarios me han servido para también refrescar mente, darme cuenta de cuántas personas olvidadas están, que han hecho cosas importantes, cae su día de nacimiento. Hay veces que no lo digo, me lo callo, pero sí reflexiono y veo personas importantes que ya están olvidadas, unos están ya donde quieran imaginarse que están, en el cielo, en el cementerio, más allá, no sé. Y entonces eso me causa un poco de, no de tristeza, sino de así, nada. Y entonces el diario me ha servido para eso. Recomiendo a las personas, siempre lo recomiendo, que sean observadores de lo que hacen, no lo que hacen. Y eso solamente la mente la pueden grabar a través de escribirlo. Lo otro que dice el famoso psicólogo Carlos Jung, todo pensamiento es importante. Y no solamente los pensamientos lo empecé a grabar en lo que era la vigilia, o sea, despierto, sino también que empecé a grabar los pensamientos oníricos en los sueños. Estuve en París con Jean-Pierre Mallet, hicimos unos procesos de desdoblamiento del tiempo, incubación de sueños lúcidos. Hicimos todo eso preparando a las personas para que en sus sueños, cuando se acostaban, pues prepararan, como pudiéramos decir, un futuro potencial que pudieran, lógico, usted diría, bueno, yo voy a preparar lo que yo quiero lograr mañana a través de cuando me acuesto, bueno, pero sí
hay un nivel de probabilidad que aumenta que se haga. Si usted tiene una cosa y lo aumenta un 5%, del 100%, por lo menos ya ha aumentado algo de lo que va a lograr. Y entonces lo hicimos y he llevado esto de los sueños a trabajos ya muy profundos y tengo en Diario de Sueño, diría que unos 15 años o más, 20 años, llevando todas las noches lo que es sueño. Hay veces cuando me acuesto o cuando me voy a acostar, siento el placer de que voy a entrar a un nuevo mundo. Mil disculpas, me olvidé. No. Y entonces, pues vamos a saludar a Isaac Humana, que está diciendo bendiciones, me alegro que esté ahí. Dice. Muchas gracias, caramba, un placer. Aquí estamos con Mónica. Mónica, que me parece a mí que nos hemos encontrado dos piedras que hacía rato estábamos rodando en el mismo río. Así creo que no sí. Creo que ha sido un enchufe, un canal. Creo que sí, y te empujó a esto. Querido amigo. Nuestro querido amigo. Sí. Muy interesante esto del Diario de los Sueños, porque sí. El que empezó con el tema de los sueños, pero no a nivel más profundo como Jung, fue Freud. Empezó evaluando sus propios sueños y trabajando los aspectos psicológicos de sus propios sueños. Pero Jung creía, a diferencia de Freud, en lo psíquico, en lo espiritual. Freud se quedó con el tema sexual, se quedó ahí por razones obvias de él, pero que fue un adelantado a la época. Pero Jung con Pauli han hecho investigaciones mucho más profundas en esto, y esto de los sueños, yo he evaluado con pacientes que están los sueños propios, que están los sueños que están asociados a registros de cosas que te pasaron en el día, pero que también hay sueños que vienen con un código específico y que están relacionados con recuerdos de vidas pasadas. Elemental. Así es. Nos está viendo Armando Hernández Silva en este momento. Así es. A ver. Y entonces, sobre esto de los sueños, que no voy a tocar ese tema, no es el propósito de la conversación que estoy aquí con Mónica, me lució interesante cuando llegamos aquí a Las Vegas. ¿Cuándo llegaste acá a Las Vegas? Bueno, a Las Vegas llevé hace aproximadamente unos 23 años, digamos, que esta ciudad, sí. Yo voy por los 21, o sea que venimos más o menos para la misma época. Mirá vos, qué curioso. Qué bien, también. Qué bien. Bueno, no te voy a preguntar porque en caso me estás entrevistando, pero quisiera preguntarte todo eso, así que creo que para la próxima. Bueno, dale. Voy a ser yo el que te va a entrevistar. Perfecto. Me gustaría entrevistarte. Perfecto, y yo acepto. Me gustaría. Y yo acepto. Sí, porque ahora aquí no puedo hacerlo porque esto lo harían los gallegos. Los gallegos tú les preguntas y después de contestarte te preguntan a ti. Exactamente. No quiero ser. Exactamente. Y los cubanos tenemos ese tipo de problema que se llama el síndrome del cuñado, que entonces queremos hablar mucho. Y bueno, pero entonces... Pues, me parece que los argentinos también tenemos el mismo. Así que eso muy bueno. Para la próxima te entrevisto yo a ti. Bueno, perfecto. Entonces, pues, llegamos a La Vega hace 23 años, pero ya traíamos ya un proyecto que se daba, dado que la situación en que veíamos cómo se desenvolvían las relaciones en nuestro planeta. Como ven, procedo de un país el cual nos obligó a emigrar. Es un país bello, con riquezas naturales inmensas, pero la ignorancia de los hombres convirtió nuestro país en un lugar casi difícil mantenerse en él, y tuvimos que emigrar a los Estados Unidos. Y así ha sucedido producto de la ignorancia en que en estos momentos tienen los seres humanos. Ya veníamos con un proyecto muy sólido de luchar contra esta ignorancia, porque de este planeta no podemos irnos para ningún otro lugar y algo hay que hacer. No podíamos permitir que la ignorancia nos destruyera y destruyera nuestra familia, nuestros hijos y los hijos de los demás. Y entonces ya venimos con un proyecto concreto
de crear algo que sirviera para enfrentarse del lobo un pelo. La ignorancia, que sabemos que nos traga por su fuerza, pero no íbamos a hacer agua que nos tragara con facilidad. Íbamos a hacer al menos una espina que se tragara en su garganta, aunque nos tragara, porque nuestro potencial, nuestras capacidades, nuestros recursos no podían pedir más que eso, una espina en la garganta del monstruo de la ignorancia. Eso íbamos a hacer. Me encanta esa metáfora. Y entonces, pues, ya con un trabajo muy profundo, ya desde el punto de vista de estudios muy profundos, producto de la edad, ya tenía 50 años, había viajado, había estado en Europa, en Asia, en la India, había viajado mucho, había dado conferencias, veía, he podido comparar y ver, asimilar todo esto. Ya veníamos ya de pronto, se presentó la posibilidad de venir a los Estados Unidos producto de esta misma situación de la ignorancia que existía entre países, y se nos brindó la oportunidad de viajar a los Estados Unidos por toda esta cosa migratoria entre países, Cuba, Estados Unidos, el proyecto de los cubanos, y decíamos, inspirado en las mariposas monarcas que migran al norte, salimos rumbo a los Estados Unidos. Volamos de noche hasta una ciudad tan brillante como si las estrellas del cielo se reflejaran en su suelo. Era y es la ciudad de Las Vegas nuestro destino. Aquí caímos. Y como ahora yo le decía a mi querida amiga que es como el sol, ya con el conocimiento que traigo mucho más atrás, busqué rápidamente los puntos cardinales. Ya la sonda Schumann, eso se usa por los dirigentes, los líderes, los masones, 33 grados, usan las posiciones geográficas de magnetismo. Los griegos lo usaban, ya lo que es las leyes ya de las cosas telúricas, los griegos lo usaban mucho para sus templos, para sus cosas, conocieron de eso. Pues al llegar a Las Vegas, busqué rápidamente el este. ¿Ven? Ya con el conocimiento que traía, como es natural, había viajado y preparado, ya venía con un proyecto concreto. Cuando miro al este, veo una montaña con figura humana orientada al norte y mirando al cielo. ¡Wow! ¿Qué es eso? Carlos Jung nos dice claro, los símbolos son el lenguaje universal de la creación. Ese maravilloso libro del hombre y sus símbolos. Eso, sí. Y entonces, pues fui hasta ella, hasta esa montaña. ¿Que está dónde? Amigo, amiga, fíjate bien, 23 años trabajando en la investigación. No era especialista en una materia que es geociencia. Fíjense bien, esa nunca ha sido mi idea, aunque me gustaba cuando estaba en la escuela, lo que era la historia y la geografía. Pero no era mi especialidad nunca como estudiante de trabajar en la geociencia. Y me adentré en la geociencia, porque me lucía interesante que hay un término bíblico que dice, si los hombres callan, las piedras hablarán, Lucas 19:40, que me decía que las rocas parece que pudieran tener el lenguaje que se necesitaba actualmente. Mira eso. Porque con el hombre, con esta ignorancia tan fuerte, no había cómo buscar unas ideas que sirvieran, porque primero tenía que desgravar lo que cada cual cree que es su verdad. Por ejemplo, los líderes mundiales son un pasado grabado, y eso presentan. Para tú que esas personas, más que aprender, desaprendan lo que creen que es su verdad, y es su verdad, pero la verdad para él, pero cree que es la verdad de todo, la verdad absoluta, es dificilísimo. Entonces hay que dar como un golpe, como algo que sea como un electroshock que los haga como reflexionar sobre la verdad que ellos tienen. Y entonces ahí en esta cosa pensé que tiene que haber algo que trascienda para poder llevar algo como esto, enfrentarnos a la ignorancia. Que, como vemos hoy en día, miremos nuestro entorno, miremos las relaciones internacionales, miremos la guerra,
Miremos, no hace falta ni mencionar, una persona que esté medianamente informada sabe lo que le estoy diciendo. Entonces dije, bueno, pues las rocas, y tuve que meterme en la geociencia, en ese lugar, porque me pareció interesante, porque cuando lo visité, había en esa montaña que está al este de la ciudad, se coge por la ley Mead hacia el lago, cuando pasas Hollywood, avanzas un poco, y te vas a encontrar a la derecha que hay un cartel que dice área de interpretación, y allí está, es donde fui, que fue a la cabecera de la montaña porque lo permite desde el punto de... He ido por todos los lugares, pero para ir con más facilidad en vehículo tienes que ir por la ley Mead, como el que va para el lago. Y ahí fui, me bajé porque había como un parqueo, cuando veo, había unos monumentos. Cuando yo fui la primera vez, que fui inspirado por Carlos Jung, los símbolos, la forma que tenía. Me encontré que había un trabajo geológico ahí de primera línea, lo que se le llama el sitio de disconformidad geológica, que hay las rocas más antiguas del planeta, la roca que se comunica con el Gran Cañón, la roca esquisto de Visno, la de 1700 millones de años, la roca que era cuando el supercontinente Columbia, de 1700 millones de años, después el supercontinente Rodina, después el continente Pangea. Pero seguí, dije, ¿qué es esto que me encontré aquí? Y dentro de las cosas, quien inauguró eso, fíjate, eso fue en el 95. Ya yo lo vi un poquito ya hecho, ya, porque llegué en el 2000. Quien inauguró eso fue Harry Reid y un grupo de personalidades políticas importantísimas. Qué maravilla ese hombre, que tuve el honor de conocerlo. ¿Qué clase de hombre? Y que me dio una certificación, sí, a raíz del programa Por una Buena Vida, que en el año 2010 ganó como mejor programa de radio por una votación internacional, no solamente de acá de Las Vegas, sino de distintas partes del mundo. Él me dio una certificación por el programa Por una Buena Vida, pero por mi trayectoria en trabajo comunitario. Un ser humano hermosísimo, hermosísimo, que se nos adelantó. Sí. En aquel momento, Harry era presidente de la Cámara del Senado, de la minoría demócrata. Exacto. Entonces, de la mayoría demócrata, era el presidente del Senado, de la mayoría demócrata. Inauguró aquello junto a un grupo de personalidades, dentro de eso el profesor Steve Ronald, de la Universidad aquí de la ciudad de Las Vegas, profesor emérito en estos momentos ya de geociencia, que fue el que hizo el trabajo de geociencia con otros geólogos más. Aquel lugar me pareció interesantísimo, es más, cuando mi nieto de apenas 5 años, lo llevé allí, lo subí, aquello me lucía. Cuando usted subía por el sendero, había un sendero que con placas metálicas que marcaban la historia, todo el proceso geológico de esa montaña, en esa área, en la parte esa de lo que es la cabeza del sitio de disconformidad. Había un camino rústico, pero bien hecho, que subía hasta lo alto de la montaña. Y entonces en lo alto de la montaña habían subido un monumento que lo hicieron con unas llamas, unos animales, aquello fue histórico, y lo pusieron encima. Se veía desde ahí la ciudad, un panorama bellísimo. Yo hasta dije, esto se puede hacer aquí un proyecto turístico gigantesco para esta ciudad, sería monumental. Yo pensaba que la montaña tenía la misma importancia de la montaña hasta allá de Hollywood, que se le pone Hollywood. Yo decía, bueno, eso ponerle Las Vegas aquí a esta montaña sería como Hollywood. Para los que vienen en avión y de la ciudad se vería la montaña, bellísimo todo. Bueno, aquello me impactó, francamente. Pero voy a decir qué más me impactó. Pasado un tiempo, cuando regreso allí, todo eso lo habían destruido. Oiga, escucha bien, increíble. Todo lo habían dice Isaac Humana, aparte de que sos un buen amigo, quiere ir ahí, a ese lugar. Elemental. Todo lo habían destruido. Pero no destruido personas, también habían utilizado bulldozer, equipos pesados. Digo, pero ¿y esto qué cosa es? No creo que el gobierno haya tratado de ocultar esto. Lo único que me parecía a mí ocultarlo, tal vez porque estaba próximo aquí al área, a la base esta de Nelly, pudiera ser,
o que ahí hubiera algo que no pudiera despertar el interés. Como el Área 51 con sus otras No sé cosas. qué sucedió. Bueno, yo me dirigí al BLM en aquel momento. Yo no hablaba bien el inglés. Y entonces cuando fui allá, un argentino, Patricio se llamaba el hombre, me permitió entrevistarme con uno de los que estaba al frente del BLM de aquí de la ciudad. Eso fue por allá por el 2005 por ahí, que estaba al frente. Y en una reunión que sostuve allí, un poco presionado, yo decía, bueno, esto parece que es como un cuartel o algo de eso, aquello está un poco impactante. Me traduce Patricio y pregunto yo por qué es que aquello, yo iba hasta a denunciarlo a la policía, por qué es que había desaparecido aquello tan interesante, tan importante, tan lleno de pudiéramos decir, de profesionalidad desde el punto de vista para despertar el interés de la ciudad al medio ambiente, la naturaleza y estas cosas culturales, históricas, de ciencia, además por la cosa pedagógica de los estudiantes aquí de geociencia de la Universidad de aquí de Nevada. Y entonces pronto me saca ese señor una carpeta que explica todo ese trabajo de geociencia, pero un trabajo con una calidad y una profesión hecha por el profesor Steve Ronan. Bueno, aquello fue asombroso. Yo después de un tiempo, para no extender, invité al profesor Steve Ronan a ir allí. Nos retratamos con él, la familia, después invité a otras cosas más, otra gente más. Pero me dediqué a investigar esta montaña. Ay, queridos amigos, ¿y qué he descubierto? Ay, queridos amigos, qué he descubierto. Que si existiera algo superior y divino en este universo, ese sería el lugar ideal para recibirlo. Con un tipo de gente con una mente libre y sin apego que sea capaz de recibir a seres que tengan entonces las personas la capacidad de saber que su casa es el planeta y que la idea es universal, sin fraccionamiento ni ideológico, ni político, ni social. Una mente cosmopolita para recibir a los seres cosmopolitas. Como ya venía preparando a las personas, aquí entonces creamos... Alberto, ¿más importante que el Monte Yasta? Sí, puedes creerlo, así mismo es. Wow. Y bueno, me di esa tarea para ver, para ir abreviando, es mucho lo que hay, pero no puedo, el tiempo no me Bueno, lo permite. tendremos otros programas, Alberto. Sí, no, con Mónica, muchas gracias Mónica, por el tiempo me lo permite. Y entonces, pues, comenzamos a estudiar y partimos de una cosa que es la que yo también aplico desde el punto de vista a las personas. O sea, hay un concepto equivalente que dice comunismo arriba y abajo. Lo que le sucede a una persona le sucede al planeta, lo que le sucede a una persona le sucede a una molécula, le sucede a un átomo. Ley de correspondencia. Sí, comunismo abajo y arriba. Y entonces, con las personas, yo aplico lo mismo que con el planeta. Te voy a decir que aplico con las personas. Las personas, pues, tienen también su pasado. Lo que sucede es que las personas, cuando comienzan su pasado, o sea, cuando es que comienzan su inicio, o sea, el inicio del pasado, cuando es que comienzan ellos a establecerse como inicio, como personas, es la fecha en que nacen, o sea, la fecha en que ven el sol, o que brotan del vientre de la madre, o que vienen de un mundo acuoso, como le quieran decir. Pero ahí comienzan. Esa es la fecha que se tiene para la inscripción de nacimiento, la licencia. En nuestra fecha decimos, cuando naciste, ya ese es nuestro comienzo. Pero hay mucho más pasado, que es parte del ser humano. Es más, se sabe claramente que el periodo más importante que se tiene son los primeros 40 días dentro del vientre de nuestra madre. Y entonces, antes de ese comienzo dentro de nuestra madre, hay también un pasado. Ningún niño cuando nace es un libro en blanco. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día, porque esto también se puede hacer gracias al descubrimiento que tenemos y los avances de la ciencia, y hoy en día se sabe que tú te haces
un ADN y puede ser que tú tengas también de la India, de Australia, de África, a través de todo un proceso que va de tu abuelo, tu abuelo, tu abuelo, tu abuelo. Entonces, ¿qué sucede? Que el hombre comienza erráticamente el día que nace. No, es mucho más importante buscar y tratar de descubrir lo que está dentro de la mente de cada persona. ¿De dónde es que viene? ¿Quién eres tú? Conócete tú a ti, pero un conocido con más profundidad. Y así se lleva con el planeta. ¿Qué fecha se tiene de comienzo de este planeta? Bueno, miren, si vamos a decir la fecha de comienzo del planeta, de la Tierra, es 4.500 millones de años. Ajá. Si es 4.500 millones de años. Mónica Yáñez nos está viendo. Sí, si es 4.500 millones de años. ¿Cuándo comienza el hombre? Bueno, si tomamos esa fecha como el nacimiento de la persona, del vientre de la madre, yo entonces lo que hice, dije, bueno, ¿y dónde yo encuentro la explicación para ir lo más cerca al comienzo de la Tierra? Porque bueno, si la teoría del Big Bang comenzamos todos, y ahí está lo difícil, comenzamos todos juntos en una cosa que era del tamaño de la punta de un lápiz, y de ahí sube todo, así que ahí estaríamos todos. Pero eso es casi decir, es un juego, muchachos, querer aprender eso, conocer eso. Entonces, bueno, 4.500 millones de años. Ajá. ¿Y cuándo es que la gente aquí, por ejemplo, en esta ciudad, tiene su comienzo? ¿Comienzo? Pues mira, sencillo. El comienzo de aquí, cuando tú coges la historia de aquí, da risa. ¿Qué clase de ignorancia? Y perdonen los que tal vez tengan esa historia como historia. ¿Por qué? Porque me hablan, por ejemplo, de los primeros aborígenes. Ajá. Me hablan después de que vinieron por allá, por Alaska, por el estrecho de Bering. Ajá. Me hablan después de que esos aborígenes desarrollaron, vinieron los españoles con la colonización, hicieron el antiguo camino español, muy mencionado aquí en la ciudad, las tribus indias, muy mencionadas en la ciudad, en esta ciudad, en Nevada y en los Estados Unidos y en el planeta. Ajá. Después me hablaron de los mormones cuando vinieron evangelizando, muy buena verdad. Me hablaron después de la primera foto de esta montaña, los primeros pobladores, muy buena verdad. Y así fueron hasta primero el territorio mexicano, que después se tomó por Estados Unidos, pero antes, ¿quién hizo ese territorio mexicano? ¿Quién lo dividió? ¿Quién hizo ese territorio mexicano antes de que fuera de los Estados Unidos? Ah, ahí se queda la incógnita. Bueno, y me encontré casi una cosa infantil. Y ¿sabe lo que entonces sin quererlo tuve que entrar? A eso de la geociencia. A lo que se le llama nada más y nada menos que, eso es reciente, el principio de las placas tectónicas. Las placas tectónicas, ¿qué es esto? La Tierra se mueve como si fuera un juego de dominó arriba de un tablero. Y cuando usted le da agua a ese tablero, cuando usted para, ahí es los números del dominó. Después pasa un tiempo, los jugadores, y vuelve a darle otra vez agua al tablero, o sea, mover la ficha, párala, y ahí es una historia. Y en ese concepto del principio de placas, me di cuenta que aquí, porque déjenme decirle antes, para breve, para que puedan interpretar las personas que me están escuchando. Ya definido, o sea, lo que estoy diciendo no es que sea. Hace 1.700 millones de años estábamos todos juntos, como si moviéramos la ficha, ¡pam! Y ahí, bueno, todos juntos, hace 1.700 millones de años. Eso se llama el supercontinente Columbia. Cuando Columbia, aquí estaba la India, Australia y Estados Unidos unidas. Así mismo, este territorio, esto es donde estamos. Esto era la India, Australia y Estados Unidos unidos. Eso se separa después, se le da agua el dominó, por decirlo, se mueve la ficha, y cuando se va a parar, aparece el supercontinente Rodina. Ahí nuevamente aparece la India, Australia y Estados Unidos unidas aquí mismo, aquí donde estamos ahora hablando. Después le vuelve a dar movimiento.
Eso es con relación a millones de años, como es natural. Pero esa historia nos las narran las rocas. Y cuando va para movimiento es como si fueran placas tectónicas, son placas tectónicas que se mueven. Y entonces cuando se para, lógico, ese movimiento, amén Jesús, la tierra se mueve a su manera. Cada cosa se mueve a su manera. El hombre se mueve caminando, un reptil arrastrándose y la tierra moviéndose. A eso le llamamos terremoto, toda esta cosa. Y entonces, cuando se volvió a mover la tierra, termina y se forma el supercontinente Pangea. Ese es el último el que tenemos nosotros como referencia, ahora que estamos separados. Ahora nosotros nos estamos volviendo a mover lentamente, a unirnos. La computadora lo dice en 2.500 millones de años que se va a llamar Amasia. ¿Cómo se va a llamar? Amasia. 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 Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ese supercontinente Pangea, que es el último que tenemos de referencia, ese es el que más fuerte está desde el punto de vista investigativo por geociencia, ese Pangea se parte a la mitad. ¿Y usted sabe por dónde se parte el Pangea a la mitad? Para orgullo de lo que estamos aquí. Nevada. Por aquí mismo, por el Gran Cañón. Es un corte que se da como si fuera una masa desde Canadá, parte entonces, sigue con la cordillera nos marca entonces desde allá Canadá, baja la Rocosa, sigue por México, baja entonces por toda América hasta lo que es Chile. Esa columna vertebral de murallas es el tajo que da al separarse, es la magia de la tierra. Y cuando se separa, el pedazo que viene para el oeste, que es el Gran Cañón, hacia allá, hacia California, hacia el Pacífico, ese pedazo, que sería la India, Australia, Estados Unidos, que es hacia allá, hacia California, hacia el Pacífico, se le llama Gondwana. Esa masa de tierra que se separa es Gondwana. Nosotros nos fuimos con Gondwana, con la India, Australia y Estados Unidos. Y el otro pedazo que va hacia el este se le llama Laurasia. Si vamos entonces un poco místico a esto, que no, aquí no se puede, yo decía, aquí por lo que parece, si solo se sabe un 5% de lo que existe, lo que más saben solo un 5% de lo que existe, los que más saben, los de Harvard, así que no se sienta uno apenado en decir cualquier cosa porque nadie la puede negar. Yo decía, y digo así, no puedo negar nada, solo sí puedo dudar de todo. Porque si solo el que me habla sabe un 5%, yo tengo el derecho de dudar porque ese no lo sabe todo. Y entonces, teniendo eso también, por eso cuando digo místico, lo pongo entre esos mitos, esas cosas, no las niego, yo dudo, pero no lo niego. Y si caemos en la cosa mística, en esta separación que hizo el supercontinente Pangea, en Gondwana hacia el oeste, que es donde nos fuimos con la India, y la Eurasia, que es hacia y hacia el este, aparece entonces ya en concepto de, por ejemplo, se le llama principalmente la teosofía, término utilizado por los alemanes para toda la cosa, ese es su descubrimiento. No dice así, este pedazo que se desprende de lo que es el supercontinente Pangea hacia el oeste, que se parte en el Gran Cañón. El Gran Cañón es como un punto de referencia. Tengan en cuenta que se dice que el río Colorado corrió al revés, todo eso. O sea, el río Colorado corrió al revés. Ahí como si fuera un océano que se forma. Ese tiene su nombre, océano Tigre, no vamos a ver en eso. Cuando eso se desprende hacia el oeste, Gondwana también se le llama Mu. Se forma el continente Mu en el Pacífico. Los historiadores dicen que de ese supercontinente Mu, patria de la humanidad, fue poblado toda esta zona del límite de lo que es el Pacífico. Los mayas, los incas, todo eso. De ahí que proviene eso. Y eso hace que esa cultura
surja para todos. Voy a Ahora, interrumpirte para leer lo que puso Isaac Humana. Tenemos acá grandes cosas maravillosas, pero como estamos tan metidos en el trabajo, nunca lo conocemos. Nos queda muy poco tiempo. sí. Entonces, para Un resumir, teléfono para las personas que quieran comunicarse contigo. sí, el teléfono es 786-210-9988. Otra vez. 786-210-9988. Correcto. Sí. Y bueno, para concluirle, porque el tiempo no me permite explicarle, eso me hizo, pues continuar la investigación en esta montaña. Entonces me encontré que esta montaña, fíjense bien, se trasladó 80, estos trabajos geológicos, ¿no? Yo lo único que he hecho aquí es como un niño, porque si solo sé que sé un 5%, ahora sé que no sé nada, porque me he dado cuenta que cada día que pasa, más grande es el saber. Entonces, me dio a investigar en todos los terrenos, sacar candela en todo. Por ejemplo, este trabajo que tuve que hacer, hay dos conceptos para explicar esto. Uno el concepto evolucionista y uno el concepto creacionista. Los evolucionistas, que son los hombres que más saben, ahora para tomarlo en cuenta, los que más saben dentro de un 5%, tenganlo presente siempre, te narran de la evolución del hombre basado en Darwin. O sea, que Darwin, qué sé yo, cómo evoluciona, igual que esta cosa para explicar el surgimiento de la vida y el hombre, y esto de la India aquí, en estos momentos en la ciudad de Las Vegas. Y los otros son los creacionistas, los que son muy afines a la Biblia, que Dios creó esto en 7 días. O sea, el hombre, según Darwin, evoluciona del mono. La Biblia dice que Adán fue creado por Dios. O sea, ahí tuve que conjugar evolución y creacionista. ¿Ves? En este trabajo que he hecho yo. Además, hay una situación que era importante. Llevar todo esto a un punto que sirviera como reflexión para el lugar que he hecho yo en este momento del trabajo investigativo. Llegué también la información que fui haciéndolo siempre como un niño, uniendo como un rompecabezas, porque me di cuenta que había caído en una cosa tan voluminosa que, aunque traía gente preparada para este trabajo, pero había que tener esto muy bien asentado y muy bien organizado para que no luciera que una mente calenturienta. Pudimos encontrar que esta montaña se movió 80 kilómetros del Gran Cañón hasta ahí, que las rocas que se comunican de ahí es con el Gran Cañón, que esta montaña quebró la superficie de Las Vegas haciendo 7 fallas geológicas. La falla geológica fue la que hizo que brotara el agua al principio, cuando el desierto de Mojave, que hiciera esta zona fértil, el agua esa contenía un gas, que era el etileno, que creaba adicción. No, una serie de elementos, además, donde están las fallas, una de las fallas más importantes está precisamente, yo digo que la magia de los que hicieron estas Vegas fue asombrosa, porque una de esas fallas está en el mismo corazón de la ciudad, que es la Strip, y el corazón donde está constantemente latiendo la falla, como si fuera podemos decir, un corazón que late de la profundidad de la tierra, está en la ley, en lo que es la de Serín. Estoy dando información aquí que es un poco complicada, no me gusta, pero bueno, la de Serín y la Vega Boulevard, o sea, al frente del Tron, del Wigancol, la iglesia y el Rezo World. Allí está la tierra constantemente vibrando, allí donde puede estar. Entonces me empecé a investigar toda una serie de elementos, después esa montaña, lo que tiene la roca Vishnu, el dios Vishnu, después ahí han venido microbiólogos a hacer estudios, porque un detalle, y creo que Mónica va a ser la primera vez que yo les voy a narrar esto, porque son detalles muy importantes, porque ya esto un poco que se puede hacer, no se podía hacer antes, dado que recientemente una audiencia en el Senado, algunos jóvenes de aquí de los Estados Unidos dijeron que se consideraban que aquí habían seres de otra dimensión, qué sé yo, seres extraterrestres, dicen, o seres inteligentes, como quieran llamarle. Y entonces uno de los microbiólogos que estaba trabajando con un ser que fue recogido cuando el accidente en Roosevelt vino ahí a ese lugar, a la montaña, y encontró que esas rocas tienen dentro un campo electromagnético muy interesante, porque uno de estos seres que estaba enfermo dijo que ahí estaba su cura. Hicieron un trabajo, encontraron unas partículas ARN, que sirve para armonizar, la partícula que se usó después para el coronavirus.
y eso trajo como esa consecuencia. Pero lo más interesante que encontré yo en esta investigación es que el profesor emérito, o sea, profesor de geología, Steve Austin, creacionista, por cierto, o sea, del grupo de científicos creacionistas que defiende mucho la teoría de la creación divina, confirmaba que esa roca, o sea, la roca que está ahí, la roca esquisto de Vishnu, es la que está en el fondo del Gran Cañón y es la roca precisamente de la creación de cuando Dios dividió las aguas del suelo seco y hizo la roca del diluvio universal. Así que ahí tenemos la roca del diluvio universal. Esa montaña, pudiéramos decir, es sagrada, que es casi, bueno, le puse así, la montaña sagrada que no se le conoce, pero gracias a Mónica y lo que tal vez los trabajos vayamos haciendo, vamos a dar la oportunidad que se conozca una cosa que puede servir para muchos en estos momentos de tanta ignorancia que existe y que hace falta llevar estos mensajes para que la gente tal vez despierte y salga del letargo que se tiene a través de todo este mundo digital. Vamos a dar de nuevo tu número telefónico, que es el 786-210-9988. Así es. 786-210-9988 para todas aquellas personas que quieran comunicarse con nuestro amigo Alberto Cabrera. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero tenemos una nueva invitación para Alberto para otro momento, para que se extienda sobre esto, porque me dio una pequeña probadita muy interesante. No, pero la próxima te voy a entrevistar. Bueno, y después salteamos esa y seguimos con eso. Miren qué cosa interesante, ¿no? Porque esta radio, que está en Las Vegas, a Las Vegas se la conoce como la ciudad del juego, la ciudad del divertimento, la superficialidad caminando, pero esta radio es la otra cara de Sin City, como la nombramos. Y hoy tenemos a alguien que representa esta gente de la otra cara de Sin City. Y así nos despedimos hasta el próximo programa de Por una Buena Vida, idea y conducción, la doctora Mónica Roca, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.